con la grabación. Listo, así que empezamos la grabación. Ustedes tendrán acceso, eso estará disponible en nuestro YouTube, que también les voy a dejar toda la dirección, así como la dirección y los pasos para obtener su certificado después del evento. ¿Tá? Les pedimos también que las preguntas sean hechas por el Q&A que ustedes tienen ahí, Q&A, para que podamos responder al final y organicemos mejor todo eso. Antes también de arrancar, quería solo pedirles una ayuda con una pequeña encuesta, que algunas informaciones las perdemos y ahí para que podamos entender mejor el público. Así que voy a lanzar, ahora ya debe estar mirando, y les pido por favor que si pueden llenar esas dos preguntitas muy rápidamente, mientras entonces presento nuestro invitado, que obviamente les presenté solo a dos de ellos, y tenemos ahí, espera, nuestro panelista de la mañana de hoy, entonces, que es Dante Cid, que es el vicepresidente de Relaciones Institucionales del Sevier. Dante cuenta con una maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y se graduó summa cum laude, muy importante, como ingeniero de computación por IME, por el Instituto Militar de Ingeniería en Brasil. Trabaja en el Sevier desde 2002, ya habiendo ocupado varios cargos como especialista en bibliotecas digitales, director regional de ventas y marketing para América Latina y director gerente de ciencia y tecnología para América Latina. Actualmente, entonces, como le mencionaba, es presidente de Relaciones Académicas para América Latina de la editorial. Dante sí representa el Sevier en varias organizaciones como la Asociación Brasileña de Editores, la Asociación Brasileña de Derechos de Autor, Instituto ProLibro de Alfabetización, Asociación para la Innovación Empresarial, el Grupo de Trabajo de Innovación y la Confederación Nacional de Industrias de Brasil y el American Business Dialogue del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que con ese increíble currículum, les paso a Dante Cid, que tendrá la palabra desde a partir de ahora. Muchas gracias, Cris. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, Cris? ¿Sí? ¿Okay? Muy bien, sí. Les comparto de inmediato la presentación. Ok, aquí la tenemos. É um tema fundamental na publicação científica. Afortunadamente, nestes dias de hoje, a ciência recebendo aí aún mais reconhecimento, como é devido, a importância do correto procedimento científico para que a informação mais precisa llegue, de hecho, à audiência interesada. Así que la charla de hoy les propongo la hacemos de una forma ahí muy pragmática. Voy a enfocarme en ejemplos a fines de intentar aclarar las dudas más frecuentes. Claro que ustedes van a encontrar contenido, ponencias y vídeos mucho más técnicos y detallados en un sitio de Elsevier que les voy a apuntar en un rato, en nuestra Researcher Academy, que es uma riqueza de recursos gratuitos para o investigador, não só o investigador iniciante, pero para o investigador iniciante, óbvio, é muito mais rico em conteúdo. Assim que vamos a mirar em exemplos para falar de estes temas que basicamente é acerca da autoria, de conflito de interesse, de plágio, remessa simultânea para revistas, fraude e o recorte de resultados. E ao final les dejo una serie de enlaces a todo lo que voy a decirles hoy, a fin de que ustedes puedan consultar a cualquier momento. Seguro que la organización Cris va a ponerla disponible para ustedes. Bien, para los que no tienen tanta familiaridad con Elsevier, es una editorial multicentenaria, recibió las
presidencia de la Casa Editorial Elsevier, Reinaldo de Holanda, y la empresa cual ha sido fundada en 1880 y desde entonces publicando la mejor calidad en información científica. Hoy Elsevier es parte de un grupo más amplio, todo alrededor del tema de la información, el grupo RELX. Elsevier en su parte enfocada en ciencia, técnica, medicina, análisis de datos científicos. Bien, como les comenté al inicio, les invito a visitar a nuestra Elsevier Researcher Academy. Buscando así en Google, ustedes van a fácilmente ubicar este sitio. Hay muchos recursos para orientación a ustedes acerca de la preparación de su investigación, escribiendo su artículo, el proceso de publicación, cómo manejar el peer review, que es un punto central de la publicación científica, y cómo hacer tu investigación llegar a la más amplia audiencia posible. Y en especial tenemos ali un ítem específico para recursos de ética con varios vídeos, como les comenté, con mucho más detalles técnicos de lo que les voy a hablar hoy. Porque hoy les hablaré de una forma muy enfocada en ejemplos a fines de que ustedes puedan debatir y preguntarnos sus dudas más frecuentes. De nuevo, como Chris comentó, por favor, sus preguntas en Q&A, no en el chat, porque en el chat se pierde al final de la reunión. Así que, por favor, pongan todas las en Q&A. Bien, el primer punto, y es uno de los que genera más dudas, es acerca de la autoría del artículo. Hay varios enfoques, hay varias consideraciones acerca de la autoría, desde el orden de cómo poner los autores en un artículo, lo que varía en cada disciplina. Hay disciplinas con histórico, con tradiciones de poner el investigador más senior como el autor de comunicación al final, o ponerlo al inicio del artículo, ponerlo más importante al final. Varía de acuerdo con las disciplinas, pero tenemos unas indicaciones para ustedes más técnicas de cómo apuntar más correctamente la autoría, y les voy a proveer este enlace en un rato. Pero el tema que genera más dudas acerca de autoría, normalmente, y ya tuvimos una pregunta previa acerca de eso, de ustedes, de la audiencia, es cómo definir exactamente de una forma justa el conjunto de autores del artículo. Porque durante todo el proceso de investigación hay contribuciones variadas. Hay algunos que trabajan de una forma muy limítrofe en el proceso, algunos que trabajan parcialmente y tienen que irse a otras instituciones. Fue algo de esta pregunta aquí específica. Alguien que trabajó solamente 3 meses en un proyecto de investigación que duró 9 meses, debe o no debe ser mencionado como autor. En fin, mencionar o no a alguien como autor del artículo, no hay una fórmula matemática para definirlo. La idea es que todos los que hayan contribuido significativamente para el resultado del proyecto de investigación sí deben constar como autor. En la pregunta específica de nuestro compañero, trabajó 3 meses de los 9 del proyecto de investigación. Depende. Si en estos 3 meses ha sido realizado lo más fundamental, el punto central del procedimiento de investigación, obviamente sí debe ser mencionado como autor. Pero si en los 3 meses eran los 3 meses iniciales, que estaban nada más que juntando datos iniciales o definiendo procedimientos, si estos no fueron fundamentales para la originalidad del trabajo, ahí quizá no. De todo modo, la recomendación general es que ustedes al enviar su paper para publicación, definan en la submisión el rol de cada autor. Así el cuerpo editorial va a poder tener una noción más precisa de cada contribución y, de acuerdo con la política de la revista, de la disciplina, definir si es justo o no que uno participe.
la mejor forma, vamos a ver en todos nuestros temas aquí de autoría, de plagio, de todo, es detallar en la submisión este recuadro de la situación del proyecto de investigación. En nuestra presentación voy siempre a ponerles ejemplos de este sitio llamado Retraction Watch. Me gusta mucho porque ellos manejan el tema de una forma muy ligera, muy con humor, muchas veces con ironías. Les voy a exhibir algunas en un rato. Y les invito a visitar este Retraction Watch porque allí hay ejemplos muy concretos y que les pueden ayudar a conocer, entender mejor varios tipos de conflictos y de problemas éticos en la publicación. Vean aquí, por ejemplo, algunas señales de que una autoría ha sido comprada. ¿Qué significa una autoría comprada? Veremos en un aquí un otro artículo que ha sido retratado de un autor que hace un reclamo que su nombre ha sido sacado del listado de autores. Es decir, no estaba allí al final en la submisión y sus compañeros no mencionaron su nombre porque no consideraron que sería. Dante, Sí, Chris. Perdón. Tu audio está como va y vuelve. No sé si puedo, tal vez. A ver si cambio mi fuente aquí. Me permitan un minuto. Gracias, Chris. No, nada. ¿Qué tal ahora, Chris? ¿Sigue? Creo que sigue. No, lo mismo. Sí. ¿Cambio de audífono? Tal vez sí. A ver si así mejor. Bueno, Glenda está escuchando bien, pero otros no están tan bien. A ver si mejora. Si mejora, mejor. Ahora estoy con un Bluetooth. ¿Mejor? ¿Peor? Creo que está mejor, ¿verdad? ¿Qué me Poco dice? mejor. Mejor. Denis me dice que está mejor. Ángela, Mario. Perfecto. Seguimos así. Gracias, Dante. Sí. Sí. Gracias. Sí, avísame de cualquier Claro. punto. Porque Perfecto. mejor. Más nítido, están todos ahí confirmando. Perfecto. Seguimos. Gracias. Sí. Entonces vimos hace un rato el autor que reclamaba que su nombre había sido sacado del listado de autores. Y me olvidé de comentar acerca de Retraction Watch. Claro, un término que ni todos quizá lo entienden. Retratar un artículo significa sacarlo de publicación. Es cancelar, suspender su publicación. Veremos en un rato ahí la importancia de descentralizar este tipo de proceso de retratación. Entonces, los ejemplos que les comenté, vimos uno de un autor que había sido sacado, otro de compra de autoría. Entonces, clasificamos normalmente en estos tres tipos y les pongo todos estos detalles en inglés para facilitar la coincidencia de los términos más utilizados en el editorial científico. Por ejemplo, que la publicación se la hace, la publicación que es dirigida globalmente se hace en inglés. Preferí dejarles los términos en inglés para que ustedes tengan más familiaridad con ellos. Entonces, el autor ghost sería el que no es reconocido. Significa, el ejemplo del autor que ha sido comprado, significa que el autor escribe el artículo, pero él no participó de la investigación, del listado de autores. Es decir, el artículo no ha sido redigido por los propios autores del proyecto de investigación. Obviamente, un tema no ético. El autor invitado es el que no participó del proceso de investigación, pero se incluye su nombre nada más para ganar
reputación, para incrementar las probabilidades de aceptación de publicación. Es incluir un nombre de un autor muy prestigiado, muy famoso, pero que no ha de hecho contribuido para el proceso de investigación. Obviamente no hay dudas que esto no es así. Y el autor regalo, el gift author, es el que no participó, pero se pone su nombre porque los investigadores quieren darle alguna contribución o darle una ayuda para que su nombre empiece a constar de los registros de publicaciones. No participó igual del proceso de publicación. Entonces, obviamente, no es válido y no es debido a ese tipo. Entonces, clasificamos en estos 3 tipos de problemas de autoría del artículo: ghost, guest o gift. Cualquier duda acerca de estos 3, por favor, mencionen en el Q&A. Y vemos aquí que la disputa, el problema con autores es lo que ha más crecido en los años recientes acerca de problemas. No es lo más numeroso en general, pero viene creciendo muchísimo. Y aquí sigue el fuente que le había comentado. Les invito a revisar Credit, Contributor Roles Taxonomy, para que ustedes entiendan mejor técnicamente quién debe o no ser listado como autor de un artículo, en qué orden, en qué secuencia incluirlos. Bien, todo eso acerca de la autoría del artículo. Nuestro segundo punto de consideraciones éticas es el conflicto de interés. El conflicto de interés en un artículo científico tiene normalmente 2 orígenes. Un origen debido a un relacionamiento que no ha sido aclarado y puede influenciar en el resultado de la investigación. Y el segundo es un tema de fondos, de patrocinio del proceso de investigación no declarado, que podría igual afectar o impactar los resultados. Aquí, por ejemplo, en Retraction Wash, un paper que ha sido aceptado un día luego de su submisión, que de hecho ha resultado en señales de quizá una relación no debida entre el autor y el editor. Aquí un otro ejemplo, ustedes ven que un autor publicó un trabajo acerca de una droga, de un fármaco X, y luego de la publicación se ha descubierto que este autor tiene varias patentes de este fármaco. Obviamente sus consideraciones acerca de este fármaco probablemente van a estar afectadas por el facto de que él tiene patentes, obviamente va a tener la intención de promover el fármaco. Por eso, igual, conflicto de interés. Aquí, relaciones no declaradas entre el editor y uno de los autores, como el primer ejemplo que les dimos. Entonces, como les comenté, básicamente 2 áreas potenciales conflictos de interés. Relacionamiento no declarado entre el autor y alguien que puede influenciar en la publicación, como por ejemplo el editor o el detentor de propiedad sobre el tema investigado, o un tema de fuentes de recursos, de fondos, de patrocinio de la investigación. Y la mejor solución siempre, no les estoy diciendo que no se puede publicar, no puedo publicar en una revista en la cual un conocido mío es editor, no es eso, es nada más que declarar explícitamente en la submisión estas relaciones financieras o de relación interpersonal para que el cuerpo editorial pueda juzgar de la mejor forma si esta relación tiene o no relevancia en el resultado de la investigación. En resumen, siempre declarar todos los detalles en la submisión a fines de que no venga luego de la publicación suscitar sospechas de conflicto. Bien.
Plagio es probablemente el más conocido problema. Tuvimos igual una pregunta previa ahí de la audiencia acerca de plagio. La pregunta ha sido, ¿hay un estándar acerca de lo que es considerado plagio? Lamentablemente no es matemática, no es una ciencia exacta, el plagio. Hay una complejidad que involucra varios aspectos. No es solamente el tamaño de la copia, no es solamente la copia ser exacta o no, literal o no, que define que se trata de un plagio. Es un tema que hay que ser jugado de una forma, por eso la dificultad de hacerlo automáticamente por computadores, ¿sí? Aunque los computadores sí nos ayudan muchísimo, vean aquí, sistemas hoy que permiten que hacen una búsqueda muy amplia en todos los contenidos disponibles digitalmente para intentar buscar puntos de coincidencia entre el texto enviado y fuentes ya existentes. Obviamente eso depende de la disponibilidad digital del tema. Si uno ha copiado un libro que solo existe copia impresa en una pequeña ciudad del interior de India, obviamente este software nadie va a lograr detectar este plagio. Eso depende de una amplia disponibilidad de este contenido. Pero como les comentaba, no es muy simple. Es muy subjetiva el análisis, porque el tema no es la cantidad de lo cuanto se ha publicado, es la calidad, la esencia de lo que ha sido copiado. Puedo copiar nada más que una frase de un otro libro o artículo, pero esta frase es la clave, es el punto central de la idea, es plagio. Puedo copiar 2 párrafos, pero al copiarlos pongo entre comillas y les cito la fuente, y esta no es la idea central que quiero divulgar, no sería plagio, ¿entiendes? No es matemática, no es complejo, depende de cuánto de lo que ha sido mencionado de otros contribuye para su idea central y hasta qué punto usted ha realizado las devidas referencias para eso. Pero técnicamente podemos dividirlas en 3 aspectos. La copia literal, aquí está, que es poner las palabras exactas, como vimos aquí en este software, ¿no? Las palabras exactas de otra fuente. Problema, sí, pero se puede hacer, sí, siempre y cuando usted lo ponga entre comillas y mencione el fuente, haga la referencia exacta de dónde usted ha sacado esta frase o este texto. Copia sustancial, no es un tema de la cantidad, ¿tá? No es una copia literal, no son las palabras exactas, pero el trecho, el texto que se ha copiado, con otras palabras, tiene la esencia de la idea de que se quiere divulgar. Entonces, es obviamente un problema. Y paraphrasing es hacer como si fuera la copia literal, cambiando las palabras. Es que uno indica ideas de otros, no copiando las palabras y sin mencionar las fuentes. Aunque usted cambie las palabras que vienen de otros textos, si usted está trayendo la idea que usted ha buscado en otros textos, usted hay que mencionar, que hacer preferencia. Este es el secreto. Como vimos antes en los otros 2 puntos, la idea es siempre divulgar de forma muy transparente todo lo que se viene haciendo, siempre haciendo las referencias ideales. ¿Ok? Plagio. Otro punto que nos trae seguidos problemas es la remesa simultánea para varias revistas. ¿Por qué es un problema? Un punto central de la comunicación científica siempre ha sido la originalidad del trabajo. El proceso editorial científico ha contribuido para el avance de la ciencia simplemente porque
el investigador puede confiar que esta fuente que está leyendo es un registro original y relevante de otros investigadores. Si imaginen ustedes que empecemos ahora a publicar de todo en todas las revistas, copias duplicadas o con algunos cambios en varias fuentes. ¿Cómo quedaría la referencia o el embasamiento de futuros investigadores si tenemos esta confusión de registro en que varias versiones de un mismo artículo se ven circulando por el mundo? Entonces, la originalidad y la relevancia de la contribución son dos aspectos pilares fundamentales de la comunicación científica. Así que no se permite el envío simultáneo a varias revistas. Uno hay que esperar el resultado de su primera submisión previamente a elegir otra fuente para enviar. Obvio que esto ha traído varios problemas en el pasado porque antes de los avances de la computación, el proceso todo siendo mucho manual, se esperaba meses y meses y meses, quizá años para una definición de publicación, y ahí el autor tenía que esperar todo eso para antes de enviar a otro. Lo que se hace hoy en las principales editoriales es simultáneamente al analizar su submisión, si el cuerpo editorial ya identifica que este artículo no es de hecho en el perfil adecuado para esta revista, adentro de la propia editorial ya buscamos otros posibles destinos para su investigación y al enviarlo de vuelta ya indicamos referencias de posibles otros destinos. Pero no se permite que el autor haga envíos simultáneos. Miren aquí, por ejemplo, de Retraction Watch, aquí siempre su humor, su ironía, rash decision, porque el artículo es de dermatitis, rash, obviamente en inglés un tema de problema de piel, pero al mismo tiempo es una decisión dura. Entonces han enviado simultáneamente a otros y así que se hizo un banning, se sacó la publicación de todas las fuentes. ¿Qué consideraciones podemos hacer acerca de este tema de envío simultáneo? Okay. Un punto que tenemos que considerar es los temas de los preprints. Es una pregunta muy frecuente que recibimos. Preprint no es publicación, no es una revista, no es publicación final. Entonces, excepto por algunas revistas que no aceptan si su investigación ha sido publicada en un preprint, no aceptan que lo sea en la revista. No es la mayoría que lo hace. Excepto por eso no habría problema en postarlo en preprint. Pero sí hay problema en postarlo en una revista y enseguida intentar con otro simultáneamente. ¿No? El segundo aspecto es la versión en varios idiomas. Si esto no es de una forma muy transparente aclarado al cuerpo editorial, no es permitido. No es permitido. Es considerado remessa simultánea igual. Y ahí, ¿por qué declararlo de forma transparente? Porque principalmente aquí en nuestra región, saben ustedes que hay varias revistas, por ejemplo, revistas en cielo de los varios países, que existe una versión en inglés y una versión en español o portugués. Ahí es otro problema. Entonces, es la misma revista que viene publicada en dos idiomas simultáneos. Esto no hay conflicto de interés, pero siempre al someter a la revista hay que hacer la aclaración de que se pretende publicar, va a estar disponible la versión en español y la versión en inglés simultáneamente bajo la misma revista. Claro, hay todo un tema de discusión de distintos DOIs o distintos ISSNs. Eso es un tema más técnico que podemos platicar en otro momento, pero como siempre, aclarar anticipadamente en la submisión. Fraude en la investigación. Aquí un tema igual muy controvertido. La fraude se hace básicamente en dos campos. Aquí tenemos un par de ejemplos de Retraction Watch, de
datos falsificados, y es básicamente lo que pasa. Aquí un tercero ejemplo de misappropriation of data, y en general lo clasificamos en manipulación de datos o de imágenes. Imágenes, obviamente, hoy todo con el tema de la computación, imágenes igual son datos, pero en ambos los casos, conjuntos de datos numéricos o datos de imágenes son lamentablemente una frecuente fuente de fraude en los artículos. Entonces, si uno tiene un conjunto largo de resultados y justamente este 10% aquí de resultados no confirma mi hipótesis, viene a anular mi hipótesis, se saca este 10% de los datos, o peor aún, se incluyen datos que no son de hechos verdaderos. Todo esto es manipulación indebida de los datos y obviamente no es permitido en el proceso científico integral. Y ahí viene una consideración específica de estos días, que tenemos un apuro muy grande en publicar resultados acerca de COVID, en que sí hemos tenido en varias publicaciones científicas problemas con el tema de datos, no necesariamente por mala intención, pero por problemas de disponibilidad, de conflicto entre la fuente de los datos y la posibilidad de divulgación amplia de los datos originales, por un tema de propiedad intelectual. Entonces, hubo casos de artículos que han sido sacados porque había un apuro en publicar, sí, para que transmitiera al mundo el tema del avance en el estudio de COVID, pero los datos no fueran al final liberados por la corporación que los detenía. Y es un tema muy laborioso que imaginen ustedes detectar fraudes en imágenes. No es un tema sencillo. Es muy manual, toma mucho tiempo de los editores y revisores, y es muy laborioso. Se buscan seguidamente formas de hacerlo un poco más automático, detección de puntos, y sí es posible, de inconsistencias en imágenes o señales de que ha sido manipulado el archivo de imágenes, a fines de intentar automatizar un poco más este procedimiento, porque hoy de hecho es muy laborioso. Muy bien. Y finalmente venimos aquí al tema de recorte de resultados, como se dice en inglés, salami slicing, es como recortar un salami. ¿Qué significa eso? Aquí de nuevo un comentario irónico aquí, con humor de Fraction Wash, porque la investigación era acerca de cerdos, dijo que es un caso platónico de salami slicing. Miren, ¿qué es salami slicing? Es intencionalmente dividir sus resultados para generar varias publicaciones, aunque estos resultados hayan venido del mismo fuente, del mismo proceso, de la misma idea original, de la misma hipótesis. Podemos, por ejemplo, comentar un caso de... ¿Se imaginan ustedes una enfermedad X en que hay variaciones de esta enfermedad? Entonces, los investigadores hacen conjuntos A, B y C de testes, cada uno para una variación de esta enfermedad, y un grupo de comparación para cada uno de estos grupos de testes. Y al final de su procedimiento, aunque todo el proceso ha sido único, la investigación, el cruce de los datos, al final deciden publicar papers separados para la variación A, B y C de la misma enfermedad con base en los mismos grupos de comparación D. Un caso típico de salami slicing debería ser algo de una única publicación, abarcando todos los resultados, no hacerlo de nuevo. Volvemos al pilar de originalidad de la publicación científica, en el cual esto no se ha cumplido por el tema de división indebida de los datos. Esto trae una inflación de publicaciones indebidas
en que, aunque entendemos que funciona para la carrera de investigador, pero no funciona para el sistema, el ecosistema de publicación, trae confusión y un poco de imprecisión al sistema. Y ahí está la definición un poco más técnica de qué significa salami slicing de resultados. Bien. Importante igual que ustedes entendan que este procedimiento de retratación, de sacar el artículo de visibilidad, es muy importante que se lo haga lo más transparente posible. Porque imaginen ustedes que un artículo que solo meses o años después de publicado, imaginen cuántos otros trabajos pueden haber sido envasados o hecho referencias a este artículo que ha sido sacado, retratado. Este es el punto central de la importancia de los pilares que comentamos, originalidad y relevancia, que en el momento que ustedes tuvieran varias fuentes, algunas de ellas no legales de información, el artículo que ha sido retratado, solamente el editor original, y no estoy hablando de editores comerciales, cualquier editor académico que sea, solamente el editor va a tener el control del registro preciso, correcto, de qué artículos siguen válidos. Por eso la importancia de, al hacer referencia a un otro trabajo, que usted tenga la seguridad de que usted ha leído o revisado la versión original del editor que publicó el trabajo, a fines de garantizar que no están basando su investigación en fuentes que pueden ya haber sido probadas equivocadas o totalmente retratadas. Y ahí en Scopus intentamos hacer un aviso de correcciones. Quizá puede no haber sido retratación total, pero una corrección del trabajo posterior. Así que, como les prometí, tenemos aquí un listado de las referencias que mencionamos. Les invito especialmente a visitar nuestra Researcher Academy. Hay muchos recursos ahí para ustedes basar en su investigación. A los investigadores iniciantes es riquísimo, pero hay elementos ali para cualquier investigador en cualquier punto de su carrera. En este punto les agradezco muchísimo por todo. Veo que ya tenemos un listado importante de preguntas, ¿verdad, Chris? Opa, volví. Sí, de verdad que un montón de preguntas, a ver qué conseguimos hacer. Estamos planeados para encerrar a las 12. No sé si Dante se puede quedar un poco más y vamos a intentar hacerlo el máximo posible en ese momento. Así que arrancamos ya con una primera. ¿Existe alguna herramienta que permita comparar los gastos de publicación entre journals? Gastos. Los costos creo que sería, Los costos de publicación. No conozco tal herramienta, no. Sí, yo tampoco. ¿Cómo reconocer filiaciones fantasmas? El Ghost Author. Sí, no es la más fácil. Este es un punto que demuestra la importancia del proceso de revisión por pares, claro, porque el revisor, con su experiencia en el campo y con bases en el perfil de los autores del artículo, tiene las condiciones de comparar a través de las referencias o de las herramientas de comparación de contenido este trabajo que ha sido sometido con otros trabajos ya existentes. Y normalmente, si hay un gap muy grande entre el histórico de publicación de los autores del artículo y la relevancia del trabajo que se ha sometido, esto queda sujeto a una investigación adicional, un poco más de atención, cuidado, a fines de evaluar por qué estos autores por ejemplo, tan juniores, que no tiene su segunda publicación,
viene publicando un trabajo de tan grande complejidad como este. Esta es una forma, pero no es la más fácil de detectar, ¿sabes? Perfecto. Solo te interrumpo un ratito antes que empiecen a salir, espero que no nos dejen. Uno, le voy a lanzar otra encuesta que son 2 preguntitas solo para que puedan seguir. Espera. ¿Dónde está la otra? Aquí. Para que solo puedan llenar mientras Dante contesta. Y otra vez les confirmo que sí tendremos la grabación. Y me confirmó mi equipo que en 5 días va a estar todo listo para sus certificados. Así que no se pongan nerviosos. Todos van a recibir un correo, todos que están registrados. Tenemos sus datos y van a recibir el correo con enlace que sí puede ser disponibilizado a cualquiera que les parece interesante, como todos nuestros contenidos. Puedo también, mientras la respuesta de Dante, dejarles ya todos nuestros contactos con nuestro equipo y nuestras redes sociales, que es muy importante que ustedes participen, estén conectados con nosotros para saber, uno, novedades de más capacitaciones, webinarios como esto, y así seguimos en contacto. Y así pasamos para otra preguntita más. Citar un artículo descargado con Sci-Hub, excelente pregunta. ¿Se considera una mala conducta científica? ¿Sí o no? Buena pregunta. Sí, de hecho, el riesgo de hacer referencia o de basar su investigación en fuentes ilegales como Sci-Hub o cualquier otro, no solamente Sci-Hub, pero cualquier fuente que no sea oficial, es el riesgo de que usted ha mencionado un trabajo que ya haya recibido modificación o retratación, como les comentaba. De ahí la importancia de siempre chequear la versión oficial del artículo o libro o fuente que usted está utilizando en su investigación, está referenciando, a fines de garantizar que usted está, de hecho, utilizando la versión más actual del artículo. Así que, obvio, no es el único riesgo de Sci-Hub. Sci-Hub ya viene varios informes ahí de que hace mucho más al invadir las redes académicas de las universidades, utilizando sus claves de acceso, pero en términos de ética, el riesgo más grande es que su base de referencias esté equivocada por utilizar una versión que no es la final del artículo. Perfecto. Bueno, una próxima de Claudia. Quisiera preguntar si es que el artículo es retractado porque un autor acusa de conflicto y cuáles son los procesos y protocolos a seguir para investigar el caso. Sí. El conflicto de autores, de hecho, es uno de los más que más molestan los editores. Y los casos, una sugerencia que les puedo hacer de antemano es, previamente a someter su paper, cheque, confirme y finalice su listado de autores de modo a no tener que modificar a lo largo del proceso de revisión, porque esto de hecho genera mucha molestia en los editores, porque genera de hecho la sospecha de que se están incluyendo autores indebidos o que no hubo el preparo adecuado. Luego de la publicación, eso depende de la origen del proceso. Si ha sido un autor que se comunica con la revista y hace el reclamo, mira, yo participé de este trabajo y no veo mi nombre aquí mencionado. Se hace una convocación por la editorial, una convocación al autor de comunicación para entender por qué este autor no ha sido mencionado. Y ahí inicia una serie de entrevistas y de investigaciones a fines de definir hasta qué grado hay justicia en la inclusión o no de cada investigador. Obvio que a depender de la gravedad del tema, esto puede incluso irse a la justicia, dependiendo del daño que ha sido realizado. Entonces, no hay una sola solución.
se espera siempre que se las resuelva de una forma amigable, pero incluso se puede resultar en procesos judiciales. Perfecto. ¿Es posible eliminar a un autor de una publicación científica una vez que ya fue aceptada? Les recomiendo fuertemente definir el listado de autores previo a someter. Esto es muy mal visto en el mundo editorial, hacer cambio del listado de autores posteriormente a la submisión. No digo solamente de la publicación, de la submisión. Después de la publicación, imaginen ustedes qué justificativa uno tenía para luego, después de la publicación, hacer un cambio en el listado de autores. ¿Cómo puede haberse olvidado de alguien o incluido a alguien que no ha contribuido? Entonces, esto genera una molestia muy fuerte. Sí se puede, se ha sido embasado legalmente como un tipo que había comprobación de que no era de hecho él que participó virtualmente del proceso. Sí, esto se puede hacer, pero no está lejos de ser ideal. Perfecto. ¿Por qué se instaló la cultura del prestigio en las autorías, que tiene en cuenta la experiencia de cada uno de los autores en el tema a la hora de evaluar lo que se muestra en la publicación? ¿O se evalúan los antecedentes en el tema a partir de los resultados previstos que figuran en el trabajo? Mira, no es una fórmula única, no es matemática pura, es una combinación de todo lo que usted ha comentado. El prestigio del autor, obviamente que el revisor es humano, como todos nosotros, entonces hay sus consideraciones. Si él ya conoce el autor por su prestigio previo, obviamente esto va a influenciar su receptividad al artículo, porque si es alguien ya con publicaciones ahí muy prestigiadas, obviamente tiene muchas probabilidades de que siga en este camino. Lo que no significa que al no ser conocido su trabajo va a ser rechazado de inmediato, no es lo que estoy diciendo. La originalidad del trabajo, el impacto, la fuerza de la hipótesis que está siendo comunicada, siempre se hace, intenta buscar una explicación para la fuerza de la descubierta con el histórico de los investigadores, a fines incluso de intentar evaluar posibles fraudes de autoría. Pero sí, todo esto es considerado. Hay un aspecto interesante que se ponía tradicionalmente el autor más senior como el autor de comunicación. Pero esto tiene un origen sencillo, no es por un tema de senioridad, pero se consideraba que el autor más senior tenía más chances de seguir en la misma universidad y que seguiríamos teniendo contacto con él, al paso que otros investigadores en inicio tendrían más chances de moverse a otras instituciones y quizá podría perderse la forma de contacto con él. Esa era la única motivación para poner al autor más senior como de comunicación. Y esto se ha cambiado muchísimo. Muchas veces hay un autor más senior que no es lo que ha participado de una forma más fuerte en el trabajo, pero sí ha orientado de una forma importante todo eso. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo evitar el autoplagio en un artículo traducido del español al inglés? Autoplagio, sí, es interesante, muchos no lo entienden, pero ¿Un sí, autoplagio es un plagio? autoplagio existe en libros y existe en artículos científicos. Es como si yo publico hoy un artículo y en un par de años yo hago un otro artículo porque yo tengo que publicar por mis obligaciones y no hago nada original, simplemente busco mi trabajo previo y le pongo un poco de perfumería adicional y así es un autoplagio. Las herramientas hoy permiten, estas que buscan textos, permiten búsquedas en varios idiomas. Entonces, si está disponible digitalmente en español y tu publicación ahora es en inglés, se va a detectar tranquilamente el plagio. Y, obviamente, si es tu propio autoplagio, ahí será aún más fácil.
Perfecto. Estar listado en la propuesta para el comité de ética sirve para reclamar autoría si después alguien no fue incluido en la publicación final. ¿Puede repetir el inicio? Estar listado en la propuesta para el comité de ética sirve para reclamar autoría si después alguien fue incluido en la publicación. Listada en el comité de ética, ¿de dónde? No entiendo. De la institución, de la revista. Jorge Córdoba nos ha preguntado si después puede aclarar. Sí, voy a aclarar un poco más, porque hay un comité de ética de la revista, un comité de ética de la universidad. Incluso yo olvidé de comentar durante la presentación que les recomiendo revisar la declaración de ética de cada título antes que usted va a someter un artículo para entender el compromiso de cada revista con este tema. Perfecto. Carla nos pregunta, muchas veces consideran plagio a la descripción del sitio de estudio cuando hay varias publicaciones sobre el mismo. Eso se puede contemplar puesto que hay características que ya no se pueden modificar en el texto. Creo que no es una pregunta, es solo una observación adicional, me parece. Okay. Perfecto, gracias Carla. Un asesor y su asesorado pueden convertirse en autores de un artículo científico producto de la tesis de pregrado donde ambos han confluido. ¿Eso es legal? A ver si entendí. Ambos están buscando, defendiendo su Un caso tesis. clásico, me imagino, ¿no? De profesor y alumno, que es un asesor y asesorado, pueden convertirse ambos en autores de un mismo artículo científico. No, muy común que Al al publicar su artículo, el alumno de posgrado, de maestría, de doctorado, sí va a incluir su orientador, su profesor como autor, porque normalmente él va a participar muy intensivamente de la definición, de la dirección del trabajo. Sí, muy común, no hay ningún problema. Obviamente, si la contribución del asesorado no ha sido muy relevante, esto debe ser debatido, no debería constar, pero es muy frecuente que sí conste. Perfecto. Si existe la intención de comenzar el proceso de tramitación de patente, ¿es recomendable publicar artículos relacionados a ella después de obtener la patente, antes o durante el proceso? Mira, no interfiere. Si usted ha iniciado un proceso de registro de patentes, no es considerado como doble submisión, puede hacerlo antes o después. Mi sugerencia es hacer sus consideraciones acerca de la sensibilidad de la información para que usted esté protegido contra contra copias o contra el mal uso de su descubierta. Entonces, yo normalmente empezaría por el registro de patentes, pero esto lleva tiempo, y mientras tanto usted va a iniciar la submisión del paper. Pero no, la revista, el comité editorial no ve ningún inconveniente si lo hace antes o después. Perfecto. Dante, te pregunto, estamos justo a las 12. ¿Podría quedarse 10 minutos más? No paran de llegar las preguntas. Les prometo que vamos a hacer, no sé, una live en Instagram, algo, para, no sé, una segunda oportunidad. No sé cómo. No hay problema. Seguimos aquí día 15. Hasta mismo que veo que siguen ahí casi 800 participantes, entonces seguro, con respeto a ustedes, gracias por la audiencia. Bueno, mil gracias por estar entonces. Conseguimos más 10 minutos con Dante, así que seguimos. Pertenecer a una NGO o ser activista político en un tema de salud, ¿debería ser un conflicto declarable? El conflicto viene si, por ejemplo, si tu tema defendido por tu movimiento va en contra a su hipótesis que tiene en su trabajo. Entonces, esto normalmente no va a ser detectado, excepto si es un movimiento muy conocido, muy claro. Y
tiene una sensibilidad política. Por ejemplo, si es un artículo en las ciencias sociales y usted viene participa muy fuerte, es presidente del movimiento pro aborto y su artículo es totalmente en contra de esto, de hecho va a quedar raro para el cuerpo editorial, y esto yo diría que no es muy lógico, ¿no? Es un posible fuente de conflicto de interés. No les digo que sea de hecho, porque obviamente la participación en movimientos, de todo eso, de ninguna forma la ciencia es contra eso. Ahora la ciencia es por la libertad de las opiniones. Pero si tu movimiento es totalmente en contra a la hipótesis defendida, esto es un potencial conflicto. Sí. Perfecto. Si podría poner nombre de software de acceso libre para poder pasar previamente lo que escriban ellos, y para saber si al respecto de la originalidad y fuentes, si hay alguna pendiente de citar. ¿Podría ser? Software libre para detectar. Voy a buscar. Lo que les escribí aquí no es libre. Voy a buscar si tenemos algún libre para. Y ahí les entrego a Chris para postar. Dale, y ahí les enviamos a todos entonces en el correo que les comenté, que va a llegar a ustedes hasta 5 días después, ¿ok? Espera que estoy apuntando. ¿Cuándo se encuentra un proyecto en ejecución y un investigador decide involucrarse en tomar muestras del mismo? En el caso de la publicación de los datos, ¿cómo es la autoría? Como les comenté al inicio, no se puede basarlo en el porcentaje de tiempo que ha dedicado uno, pero por la relevancia de su contribución. Entonces, si esta pequeña interferencia en este apoyo en la búsqueda de los datos ha sido fundamental para el resultado obtenido, sí debe constar como autor. Pero si ha sido un trabajo mecánico sin relevante contribución para la idea defendida, ahí no. Todo eso es un tema muy subjetivo, como les comenté. Siempre debemos aclarar el listado de contribuciones al someter el artículo, pero no se puede hacerlo matemáticamente. Mira, un tipo participó solamente 5% del tiempo y esto por eso no participa. Depende de la relevancia que su contribución trajo al resultado final. Perfecto. ¿El parafraseo evita el plagio o también es necesario citar? Necesario citar, aunque usted ha cambiado las palabras, que no las ha ponido entre comillas. Sí, es necesario que usted mencione, haga referencia de la idea, al autor de la idea. Hasta mismo porque si usted está parafraseando, aún más importante, pero es igual importante, porque ahí ya hay el riesgo de que su interpretación del texto pueda cambiar el mensaje que se está extrayendo para otros lectores del tema. Entonces, les digo, tan importante cuanto hacer referencia en el copia literal, igual en parafrasear. Dale. Hay una pregunta en portugués que le voy a intentar traducir al español porque la mayoría está aquí como los hispánicos. ¿Cuánto es el porcentaje de plagio para que el manuscrito sea rechazado? ¿Los softwares de identificación consideran hasta la referencia o solo el cuerpo del manuscrito? No es matemática la definición. El software entrega al revisor los trechos que hay en que ha descubierto coincidencia, y no importa si ha sido copiado solo 5% del texto del otro artículo, o 1% o 50%. Lo que importa es el trecho que ha sido copiado, qué tan relevante es para la hipótesis defendida en el artículo. Entonces, si la idea que se trajo desde otro artículo se pone en su nuevo artículo, es el punto central de su idea, tu trabajo no tiene originalidad. La idea
usted ha traído de otro lugar. Entonces, en este caso, aunque sea un trecho muy pequeño, sería plagio porque la idea que usted está divulgando, en verdad no vino de tu trabajo original, vino de otra fuente, aunque con un trecho muy pequeño. Entonces, depende de la relevancia de la idea. Es un tema interesante porque vengo trabajando aquí, por ejemplo, en Brasil, en la revisión de la legislación de derechos autorales. Y esto viene a un debate muy grande. La gente del Congreso y del Ministerio diciendo, mira, pongamos aquí como un límite de 3 capítulos o de 10% de la copia del libro se considera plagio. Y digo, no importa si es una frase, un capítulo o 10, lo que importa es si la idea central del trabajo de donde usted está copiando es la más importante de este trabajo, entonces es plagio. Pero si la idea es nada más que una base de referencia para tu desarrollo de tu hipótesis, ahí sí, totalmente válido, se debe confiar y hacer la referencia. Ahora el software de detección entrega al editor, no hace definición, es plagio o no es. La decisión es siempre del humano que está manejando el sistema. Dante, yo tengo una pregunta desde mi parte, si me permiten todos que, que lo meta allí. ¿Algo cambió con el tema de COVID y la ética en publicaciones? Porque me parece que está todo muy rápido ahora, ¿no? Hay una necesidad de hacer esa movimentación rápidamente para que tengamos más y más cosas y evidencias y elementos. ¿Cómo está ese escenario hoy? No, de hecho ha impactado mucho la preocupación con la ética, ha quedado ahí muy destacada porque estamos hablando de vidas, ¿no? de teorías, de conclusiones que pueden impactar, de hecho, de inmediato miles de vidas. Entonces, el tema de que todo el mundo editorial se ha pongo en marcha ahí de una forma muy fuerte para agilizar lo máximo la aceptación y divulgación y publicación de artículos con bases en investigaciones acerca de COVID, a fines de que se pueda apoyar al máximo la descubierta de vacunas o de tratamientos. Así que con este apuro viene de inmediato el riesgo de errores, ¿no? Somos humanos por detrás de todo eso. Entonces, no es posible mantener este ritmo que tenemos hoy de contenido de COVID indefinidamente. La gente está muy, muy sobrecargada y esto se hace en tiempos extraordinarios, no es un ritmo que se pueda preservar. Y en términos de riesgo de errores, obviamente se va a hacer consideraciones éticas adecuadas, claro. No se va a automáticamente considerar como fraude algo que no se ha podido realizar con tiempos suficientes. Pero hay casos interesantes. Por ejemplo, hubo un caso ahí famoso de un artículo que ha sido retratado, no porque los datos eran fraudulentos, pero sino porque los datos, la empresa que había participado del proceso, porque tiene un tema todo de propiedad intelectual, no pudo entregar los datos totales, todo el conjunto de datos originales, y con eso se resultó inválida la publicación. Luego ya se había publicado y hubo que sacarla porque los datos no se pudieron hacer disponibles como era necesario para la comprobación de la teoría. ¿Hubo ahí un conflicto de interés también, como has mencionado, en este caso de la industria? Podría sí, si esta corporación tuviera intereses comerciales en esta descubierta, pero el caso se ha investigado y no ha sido hecho. Era un tema nada más de protección de propiedad intelectual en que la corporación no pudo divulgar los datos completos previo a hacer sus patentes, y con eso no se pudo comprobar la hipótesis del artículo, pero de ninguna forma tenía
intenciones comerciales. Por eso no hubo conflicto de interés, pero igual no se pudo haber comprobación. Perfecto. Bueno, otra vez ya estamos con el tiempo. La última pregunta y cerramos, puede ser. Y tenemos más de 120 preguntas ahí todavía, entonces que voy a hablar con Dante, les prometo, para intentar hacer una parte 2 o algo ahí que podamos dar más atención a esa temática. Entonces, la última para encerrar, ¿qué recursos se puede utilizar para evitar el autoplagio, que ya hablamos, en especial al describir los materiales y métodos que suelen repetirse en los artículos? Recursos para evitar el autoplagio. No acepto. Tal simplemente. Es su memoria. No, el autoplagio, obviamente, claro, su próximo trabajo de investigación, es natural que él va a estar basado en su trabajo previo. Eso, no hay ningún problema en eso. Pero su próximo trabajo debe traer una conclusión, una descubierta original y relevante. Es decir, la relevancia de tu próximo trabajo, aunque tenga referencia, tenga como base su trabajo previo, su nueva descubierta no puede ser la misma del anterior. Esto sería autoplagio. Pero estar totalmente basado en su trabajo anterior no hay ningún problema, siempre y cuando su próximo trabajo tenga nueva descubierta relevante. Perfecto. Dante, te agradezco muchísimo ahí por los minutos extra también y tu disponibilidad. Y como les prometí, esperamos que podamos avanzar en una otra oportunidad y agregar más de esa temática que por lo visto es realmente muy interesante e importante a todos los que están ahí nos escuchando. Llegamos a contestar mucho, pero todavía 124 preguntas estaban por ahí. Y les agradezco a todas las 740 personas que siguen hasta ahora. Así que mil gracias. Ahí están entonces otra vez nuestras redes sociales, que se queden al tanto para justo saber en si vamos a conseguir otra charla de Dante y de todos los ponentes que tenemos. Les adelanto que acaba de ser posteado también una charla que va a ser en portugués, pero si lo entienden, sería un gusto recibirlos. Para los primeros pasos de autores, va a ser el día 22, ya está en nuestras redes sociales la publicación y el registro ya está abierto, así que ya les invito de antemano. Entonces, mil gracias Dante por su tiempo, gracias también a Justin y Juan que estuvieron ahí con nosotros. Gracias Dante, un placer, muy buena presentación, muchas gracias. Y gracias a todos los que participaron, gracias Cris también. Sí, espero que haya sido de mucho valor a ustedes. Dante, gracias a ti, Cristiane, Juan Pablo, Justin y todos ustedes. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes y que tengan un lindo día a todos. Un lindo día a todos. Hasta la próxima. Chao.